Cristo venció la muerte y todo aquel que cree en Él y se bautiza en su nombre, también vence la muerte y pasa de muerte a vida. La muerte ya no se enseñorea más de Él, la muerte no tiene potestad sobre Él. Pueden matar su cuerpo, mas al alma no pueden matar. Cristo lo dijo claramente. Pero hoy quiero hablarte un poquito sobre la predicación apostólica. ¿Has pensado tú cuál fue la predicación apostólica en el libro de los Hechos? La predicación apostólica fue: Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esa es la predicación apostólica, la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que se debe de predicar, porque ese fue el mensaje más sobresaliente desde que las mujeres llegaron al sepulcro. Se les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces ahí comienza la predicación apostólica. Y la predicación apostólica fue la resurrección de Jesucristo. Y esa es la predicación que debemos de predicar. ¿Qué predica tu pastor? ¿Qué predica el ministro que está ahí en la iglesia? ¿De qué está predicando? Porque la predicación apostólica, esa es la que debemos de predicar todo. Es lo mismo que el Señor Jesucristo trató de decir o trató de enseñar cuando celebró la Santa Cena. Mira, Dios no es un Dios idólatra, y Dios no quiere que nosotros seamos idólatras. Dios no quiere que nosotros seamos idólatras, porque Dios no es idólatra. La celebración de la Pascua, o la celebración de la Santa Cena, no es porque Dios quiere que seamos idólatras y que nosotros al estarse tomando la Santa Cena, que nos imaginemos que estamos tomando el cuerpo y la sangre de Cristo. No, Dios no es idólatra. Eso es idolatría. Querer ir a la iglesia para tomar la Santa Cena y así sentirte bien. Dios no es idólatra. Pero Dios sabe lo que nosotros hacemos todos los días. ¿Qué hacemos todos los días que no puedes dejar de hacer? Comer. Y la predicación apostólica, Cristo la dejó bien marcada. Dijo, todas las veces que te sentéis a comer la Santa Cena o la Última Cena o sencillamente ese énfasis de la Pascua, porque era lo que estaba celebrando Cristo cuando celebró la Santa Cena. Estaba celebrando la Pascua. Estaba remarcando lo que es la verdadera comunión entre los hombres. ¿Cuál es la verdadera comunión entre los hombres? Que tú sientas, tu esposa sienta a la familia alrededor de la mesa y ahí hay tiempo de conversar. Alrededor de la mesa comiendo hay tiempo de conversar. La comida es una gran bendición. Entonces, desde el Antiguo Testamento Dios establece algo, que cuando comas tú hables de algo que es la vida. Tienes que hablar de lo que es la vida. Recuerda que la muerte no entró y no mató a los primogénitos en el Antiguo Testamento en la Pascua de Moisés. Entonces, ¿qué se debe de predicar? La vida, la liberación. Eso es lo que se debe de hablar en la comida. Y cuando Cristo instruyó a los apóstoles, instruyó que hay que hablar en cada comida, en cada vez que nos reunamos a comer, las veces que quieras hay que hablar de la resurrección de Jesucristo. Pero Cristo lo puso: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Ese debe de ser el recordatorio de la Santa Cena. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiere decir que Jesucristo se levantó de entre los muertos, venció la muerte, y esa es la predicación apostólica. Jesucristo se levantó de entre los muertos para salvación a todo aquel que cree en Él, salvación de la muerte. Si alguien cree en Él, también se levantará en aquel día, también resucitará de los muertos. Cristo venció la muerte, y todo aquel que cree en Él y se bautiza en su nombre, también vence la muerte y pasa de muerte a vida. La muerte ya no se enseñorea más de Él, la muerte no tiene potestad sobre Él. Pueden matar su cuerpo, mas al alma no pueden matar. Cristo lo dijo claramente. Entonces la predicación apostólica es: Jesucristo resucitó de entre los muertos para salvación a todo aquel que cree. Y Pedro lo dijo de una manera muy clara: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es la vida. Jesucristo se levantó de entre los muertos. El don del Espíritu Santo es que tú tengas vida, y vida en abundancia. Esa es la predicación apostólica. Pablo lo pone de una manera muy drástica. Pablo dice: si Cristo no resucitó, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así dice Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, no hay vida eterna. Si Cristo no resucitó, y lo pone de muchas maneras el apóstol Pablo, para que entendamos que si Cristo no resucitó, entonces todo el cristianismo está para ningún lado. Todo el cristianismo no tiene ningún valor. Pero sabemos que Cristo resucitó de entre los muertos para gloria de Dios Padre. Entonces nosotros, los creyentes en Cristo, tenemos la vida eterna, y sabemos que hemos pasado de muerte a vida. La muerte no se enseñorea más de ti, no tiene poder sobre ti la muerte. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, entonces no temas al que mata el cuerpo. No temas al que quiere destruirte. ¿Por qué? Porque has pasado de muerte a vida. Esa es la predicación apostólica. Los apóstoles no temían a la muerte. Pablo, en una ocasión que un gran jefe los manda llamar, un gran jefe les dice pues que se vayan, que suelten los que se vayan, y Pablo dijo: no, ¿cómo que suelten los que se vayan? Dicen: díganle a aquel hombre grande, aquel que nos mandó encarcelar, que nos mandó azotar, que él venga y nos diga que estamos libres. Porque Pablo era tremendo. Pablo y Silas en la cárcel le decía Pablo a Silas: ¿cómo estás, Silas? ¿Tienes vida? Estamos amarrados, de cierto, de pies y manos en el cepo, en un poste tal vez, amarrados, bien golpeados y amarrados, pies y manos. Pero dijo Pablo: Silas, ¿tienes la boca lista? Porque vamos a adorar a Dios. Jesucristo se levantó de entre los muertos, venció la muerte, y si nosotros estamos aquí amarrados, pies y manos, Jesucristo lo mataron en una cruz. Él se levantó de entre los muertos. ¿Y qué canto cantarían? ¿Qué estarían cantando? Que el cielo oyó y se acordó de ellos, y mandó ángeles Dios, y estremecieron la cárcel. Las cadenas se rompieron, se abrieron las puertas. ¿Por qué? Porque había dos hombres
que habían conocido, que habían pasado de muerte a vida. Pablo y Silas. Y alguien más se tenía que convertir, y cuando Dios mira que los hombres saben lo que están predicando, saben que han pasado de muerte a vida, saben que cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, has pasado, has sacado tu ciudadanía, has dado un brinquito de la tierra al cielo, al paraíso, y la muerte no tiene más poder sobre ti. Eso es la predicación apostólica. Esa es la predicación de los apóstoles. Jesucristo se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del poder de Dios en las alturas. ¿Qué es lo que predica tu pastor? Tal vez predica la santidad exterior. No puedes haber santidad exterior sin haber santidad interior. El templo de Moisés, el tabernáculo de Moisés, por fuera estaba retefeo, pero los cuerpos humanos, especialmente los de las mujeres, quieren vestirlos con una belleza hermosísima, pero se olvidan de que los valores están por dentro. Tal vez esa es la predicación a veces, porque queremos que la gente represente bien a Dios, que vivamos en una buena manera de vivir, que se mire hasta por fuera que somos servidores de Dios, que trabajamos para una buena empresa, la empresa eterna de Dios, la vida eterna, los negocios de mi Padre, que son eternos. Pero no olvidemos que el tabernáculo de Moisés estaba retefeo de por fuera. Estaba hecho, el templo estaba hecho con pelos, con cueros de animales. Por fuera estaba retefeo, pero lo de dentro del lugar santísimo estaba hecho de puro oro fino. Las partes dentro, el corazón, estaban hechas de puro oro fino. El mensaje es claro. El mensaje de Dios en toda la Biblia. Nuestra santidad debe de ser de corazón. Debe de ser que nosotros ponemos a Dios primero sobre todas las cosas. Y Dios quiere que nosotros seamos santos, porque eso es lo que dijo, ser santos porque yo soy santo. Pero ¿cuál es la predicación de tu pastor? El Apocalipsis, la resurrección fue la predicación de los apóstoles. El poder de Dios en la tierra, el reino de los cielos se ha acercado. Y pusieron el nombre de Jesucristo como el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor de la muerte, el Señor de la resurrección, el Señor de los milagros, el Señor para echar fuera demonios, el Señor sobre todas las cosas, Señor de gloria y de alabanza. Cristo dijo claramente que la gente debe de honrar a Cristo como honran al Padre, porque Jesucristo era Dios manifestado en carne, era Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que quiere decir Dios con nosotros. Dios entre los hombres, con un propósito de sacarnos del pecado. Pero ¿cómo vamos a salir del pecado si no tenemos fe? Recuerda que servir a Dios o ser hijo de Dios no es ser religioso.
El pueblo de Israel se pone como en una figura de que no creyeron a Dios. Y Dios se siguió declarando Dios de vivos y no de muertos. Porque Dios es Dios de los que creen. Recuerda, de la única manera que se puede agradar a Dios es teniendo fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no todos los que están yendo a la iglesia, aún los pastores, aún los ministros, no todos tienen fe. Porque no sabemos con qué propósito están allí. El hombre es muy inteligente en su manera de atraer la economía. Es muy inteligente en la manera de cómo le va a hacer para sobrevivir y tener dinero. Y tener su diario vivir, su comida, su sustento. Entonces nunca se sabe si un hombre de Dios, un pastor, como decimos, un ministro, está allí porque tiene fe. No se sabe, eso no se sabe, solamente Dios lo sabe. Porque así es, Dios es el único que conoce el corazón del hombre. Y los hombres tienen la fuerza para mantener una postura, como hay hombres muy trabajadores que trabajan 8, 10, 12 horas para prosperar. Un ministro puede hacer lo mismo, puede decir, aquí la tengo hecha ya con un part-time de trabajo y un part-time en la iglesia, ya completo mi salario, aquí me quedo. Pero se queda allí con ese propósito, con esa meta de que para sobrevivir. No, Dios es Dios de los que tienen fe, de los que se acercan a Dios por fe, porque sin fe, está escrito ya, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que si alguien se acerca a Dios y busca a Dios, es necesario que sepa que Dios es galardonador de todos los que le buscan. Si tú tienes fe y aceptas que Dios existe, que Dios hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, que Dios envía la lluvia, el aire, el sol y la tierra produce y por eso vivimos nosotros, por eso existimos. Entonces tú vas a comenzar a tener fe en Dios, pero también la palabra de Dios es el alimento, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír. ¿El oír de qué? El oír de la palabra viva de Dios. Es necesario oír la palabra de Dios todos los días para que nosotros mantengamos esa fe. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Esa fue la predicación apostólica y esa debe de ser la comunicación al comer, al almorzar, al cenar. Jesucristo nos dio la vida eterna. En Jesucristo está la vida. Hay que hablar palabras de vida y no de muerte. Hay que hablar nosotros allí en la comida de lo que es la vida. De lo que es que Jesucristo nos resucitó, que Jesucristo nos pasó de las tinieblas a la luz, que Jesucristo nos ha iluminado y que nosotros somos antorchas encendidas y que estamos aquí para predicar el evangelio de salvación. O sea, el evangelio de salvación es la predicación de las buenas nuevas. ¿Cuáles fueron las buenas nuevas? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa fue la predicación. Vayan, les dijo el Espíritu Santo a las mujeres, vayan y díganles a los apóstoles que ha resucitado. Así exactamente como se les había dicho. ¿Qué se les había dicho? Que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. El día de reposo fue día de reposo para el Señor. ¿Cuándo fue el día del reposo? El sábado. El sábado fue un día oscuro. ¿Cuándo es cuando tú descansas? En la noche. Jesucristo descansó el sábado.
O sea, lo sepultaron el viernes y descansó el sábado. Estuvo el día oscuro, el día de la oscuridad de este mundo fue el sábado. Jesucristo estaba en la tumba, pero el domingo, muy de madrugada, rompió el sepulcro, removió la piedra y se levantó de entre los muertos, venciendo la muerte, venciendo los demonios, venciendo al principal enemigo de nuestra carne, al diablo, vuestro adversario, el diablo. Se le quitó el poder, se le quitaron las llaves, fue vencido. Aunque el diablo estaba en una celebración, celebrando de que había matado, de que había vencido al rey de la vida, pero imposible de que le quiten la vida al que la tiene, al que la produjo, al que es la verdadera vida. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y esa debe de ser nuestra predicación. La predicación del libro de los Hechos no es el vestuario, no es los matrimonios, no es la familia, no es lo que debe de ocuparse la iglesia. En una iglesia debe de haber instrucción para matrimonios, para nuestros hijos, para parejas, para solteros. Debe haber toda clase de instrucción en las iglesias. Pero la principal predicación apostólica del libro de los Hechos es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, o toda tu casa. Esa fue la predicación de los apóstoles. Jesucristo es poder de gloria, Jesucristo es poder del cielo. El que cree en Él será sano, el que cree en Él será libre de los demonios, el que cree en Él será libre de la enfermedad, el que cree en Él ha pasado de muerte a vida. Es una predicación, la predicación original sobre las tinieblas. Ninguna red del diablo, ni la muerte, ni la enfermedad, ni ningún defecto humano te puede detener de aceptar al Señor Jesucristo, porque Él se levantó de entre los muertos. Entonces la predicación apostólica fue la resurrección de Jesucristo, y esa debe de ser nuestra predicación. Y para predicar tenemos que aprender. El Antiguo Testamento es la herramienta, el Antiguo Testamento son los materiales para que todos los hombres de Dios sean grandes comunicadores, grandes predicadores, porque la Biblia es el manual para nosotros anunciar las nuevas de salvación. ¿Cuál es la nueva de salvación? Jesucristo venció la muerte y todos los que creen en Él también la vencen. El Antiguo Testamento es la herramienta para que tú aprendas a ser un gran predicador. Se llama sabiduría y ciencia. El Nuevo Testamento es fe. Y Jesucristo es el autor y consumador. Fíjate, un autor es alguien que firma con su autoría, con su firma, algo. Jesucristo con su sangre, con su preciosa sangre nos compró y ahora somos propiedad de Él. Hemos pasado a ser de Dios, pertenecemos a Dios, pertenecemos a Él, somos de Él. Él nos compró con su preciosa sangre. Pero necesitamos ser buenos predicadores, buenos comunicadores. Y para esto el Antiguo Testamento es sabiduría y ciencia. En otras palabras, son la herramienta, son los materiales, el Antiguo Testamento, para que nosotros aprendamos a usar bien el arma, la espada, nuestra lengua, nuestra mente, para predicar el evangelio de salvación. La palabra de Dios es la espada. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, es sabiduría y ciencia. Y el Nuevo Testamento es fe. La fe es lo sobrenatural, lo de Dios, lo del cielo, lo divino. La sabiduría y la ciencia son las materias para que nosotros aprendamos a ser excelentes. Y aquí estoy ya en el trabajo. Comparte mis videos. Y aquí nos vemos en el siguiente video por allí.
en el siguiente día. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos.